Ahora vamos con el análisis de la parte 6. En esta parte me encuentro con una idea que, aunque ya venía insinuándose en capítulos anteriores, aquí se revela de forma contundente. Así como comemos demasiado, también respiramos demasiado. Y esa comparación, aunque parezca extraña al inicio, empieza a tener una lógica brutal cuando uno revisa los datos, la historia y las prácticas antiguas. Aquí veo algo muy claro. A medida que nuestra cultura se hizo más sedentaria, más estresada y más desconectada del cuerpo, no solo aumentó el consumo de comida, también aumentó la velocidad con la que respiramos. Y eso es algo que casi nadie cuestiona. Respiran normal, pero ese normal moderno es prácticamente el doble del ritmo respiratorio de hace un siglo. Es una hiperventilación cultural. Lo interesante es que todas las personas que han estudiado profundamente la respiración, ya sea desde la ciencia, el yoga, el budismo o métodos como buteico, coinciden en lo mismo: respiramos demasiado aire. Y eso no nos beneficia en absoluto. El cuerpo funciona mejor con menos volumen, menos frecuencia, más calma. Lo que más me impacta es entender que respirar lento no siempre significa respirar menos. Puedes respirar a 5.5 respiraciones por minuto y aún así estar metiendo el doble del aire necesario si tus inhalaciones son gigantes. La verdadera clave está en reducir tanto la frecuencia como el volumen. Y esto coincide con lo que enseñaban los yogis, los monjes tibetanos, los maestros chinos y hasta la leyenda samurái de la pluma que no debía moverse. Aquí la respiración se revela como un ayuno del aire, una especie de autocontrol fisiológico que, igual que el ayuno intermitente, genera adaptaciones poderosísimas. Oslo lo describe de manera casi mística. Habla de una euforia tan intensa que la compara con el día de su boda o el nacimiento de su hijo. Eso me dice que el cuerpo tiene estados internos que casi nunca experimentamos porque los sobrecargamos todo el día con estímulos, excesos y respiraciones innecesariamente grandes. Cuando el autor comienza a experimentar esta respiración reducida, los cambios son inmediatos: presión arterial bajando, variabilidad cardíaca subiendo, energía que se dispara. Y eso me confirma algo: el cuerpo está hecho para funcionar mejor cuando lo llevamos hacia la eficiencia, no hacia el exceso. Después viene la parte práctica: correr con respiración reducida. Y aquí me identifico totalmente con lo que describe: ese odio a correr, el aburrimiento, el sufrimiento consciente, porque muchos hemos pasado por eso, pero Oslo introduce un enfoque distinto. No se trata solo de correr más o más rápido, se trata de aprender a respirar menos mientras corres. Inhalar en 3 segundos, exhalar en 4. Luego, alargar a 5, 6, 7. Eso hace que el CO2 aumente y con él la capacidad aeróbica. Y cuando lo leo, entiendo por qué mejora el rendimiento deportivo. Al acostumbrar al cuerpo a funcionar con más CO2 y menos aire, el VO2 sube más. Y eso no solo te hace mejor atleta, te hace un ser humano más saludable y con mejor capacidad para enfrentar el envejecimiento. Algo que empieza a quedar claro para mí en este capítulo es que la respiración tiene una relación directa con la longevidad. No solo con la calma, no solo con el rendimiento, sino con vivir más años y vivirlos mejor. Y me sorprende que algo tan obvio y tan accesible, algo que no cuesta dinero, que no requiere equipamiento, que se puede hacer en cualquier momento, haya pasado desapercibido durante tanto tiempo por la medicina convencional. Konstantin Buteyko, el padrino de Menos es Más en la respiración, nacido en 1923 en una granja cerca de Kiev, creció viendo el mundo como una máquina donde cada pieza encaja con otra. Todo lo analizaba, todo, desde insectos hasta motores, y eso lo llevó a convertirse en un mecánico brillante, capaz de reparar autos, tanques y artillería en plena Segunda Guerra Mundial. Pero cuando la guerra terminó, él decidió estudiar la máquina más compleja, el ser humano. Y lo sorprendente es que,
Desde el primer día en la Universidad de Medicina más prestigiosa de Moscú, empezó a ver un patrón que nadie veía. Cuanto más enfermo estaba un paciente, más respiraba. Y no solo lo vio en otros, lo vivió en carne propia. A los 29 años, él mismo tenía la presión por las nubes, dolores de cabeza, problemas de corazón, problemas digestivos, y ningún medicamento le funcionaba. Le habían dado 1 año de vida. 1 año. Y ahí ocurre uno de esos momentos que cambian una vida, y quizás miles más. Una noche, Buteyko se ve a sí mismo reflejado en la ventana del hospital. Cara ojerosa, boca abierta, respiración pesada, hombros subiendo y bajando, exactamente igual que un paciente terminal. En ese instante hace un experimento casi infantil, casi desesperado, pero que lo cambiaría todo. Decide respirar menos. Relaja el pecho, relaja el abdomen, inhala suave por la nariz. En minutos los dolores desaparecen. Vuelve a respirar fuerte otra vez como antes y el dolor regresa en 5 respiraciones. Ahí aparece la pregunta que detonaría una revolución silenciosa. ¿Y si respirar demasiado no es un síntoma, sino la causa? Ese pensamiento fue tan radical que Buteyko empezó a probarlo con pacientes. El primero fue un asmático encorvado, jadeando, al borde del pánico. Le enseñó a respirar menos, poco a poco, controlando cada inhalación, alargando cada exhalación. Y en minutos ese ataque de asma desapareció. Así, sin medicamentos. De ahí en adelante, Buteyko se volvió una máquina humana de experimentación. Se mudó a Siberia, a Akademgorodok, una especie de Silicon Valley soviético, pero sin glamour ni libertades, donde reunió a 200 investigadores y armó uno de los laboratorios de respiración más grandes de la historia. Más de 1000 personas pasaron por sus máquinas, catéteres y electrodos, y los datos fueron contundentes. Los más enfermos respiraban 15 litros o más por minuto, casi siempre por la boca. Tenían mucho oxígeno, pero poco CO2. Un pulso acelerado hasta 90 latidos en reposo. Los más sanos, en cambio, respiraban 5 o 6 litros por minuto. Lo hacían unas 10 veces por minuto. Tenían mucho más CO2 y un pulso tranquilo entre 48 y 55. Ahí Buteyko desarrolla su método, la eliminación voluntaria de la respiración profunda. En pocas palabras, enseñar al cuerpo a respirar solo lo que necesita, que casi siempre es mucho menos de lo que hacemos hoy. Los resultados eran casi milagrosos: hormigueos, calor en las extremidades, la frecuencia cardíaca bajando, migrañas desapareciendo, la presión arterial estabilizándose, el rendimiento deportivo subiendo. La ciencia moderna todavía no termina de alcanzar lo que Buteyko construyó hace más de 60 años. Y lo interesante es que esto conecta perfecto con lo que Oslon y el autor están practicando corriendo en San Francisco. Estas inhalaciones pequeñas, estas exhalaciones largas, estas sensaciones incómodas donde sientes que te falta un poco de aire, pero que en realidad son tu cuerpo adaptándose a niveles más altos de CO2. Ese es el verdadero entrenamiento oculto, enseñar al cuerpo a hacer más con menos aire. Respirar menos para oxigenarte mejor. Respirar menos para tener más energía, más resistencia, más salud. Es literalmente reaprender a respirar como corresponde. Estas historias personales comenzaron a multiplicarse. Había ingenieros, maestros, músicos, agricultores, adolescentes, ancianos, todos compartiendo la misma revelación. Respirar menos no solo era posible, sino transformador. Y aunque muchas de estas experiencias eran anécdotas, la acumulación de testimonios se volvió demasiado grande para ignorarla. Era como si todos hubieran descubierto una suerte de llave fisiológica que siempre estuvo escondida a plena vista.
Pero a pesar de las mejoras reportadas una y otra vez, el método buteico siguió rodeado de escepticismo. Parte del problema era la simplicidad de la técnica. ¿Cómo podía ser que algo tan básico como inhalar menos aire equilibrara funciones corporales tan complejas como el pH sanguíneo, la actividad del sistema nervioso autónomo o la inflamación sistémica? ¿Cómo reconciliar esta idea con décadas de consenso médico que promovía respirar profundamente y llenar los pulmones a cada momento oportuno? La respuesta estaba en la fisiología básica. Aunque durante mucho tiempo nadie quiso verla, lo que Buteyko había observado y lo que atletas asmáticos y personas comunes empezaban a corroborar era la misma constante que Borg y Henderson llevaban defendiendo desde principios del siglo XX, que el dióxido de carbono es un regulador tan vital como el oxígeno, y que la sobrerrespiración crónica tenía consecuencias profundas. Con la llegada del siglo XXI, y a medida que la ciencia volvía a examinar los fundamentos de la respiración, algunos grupos médicos y deportivos comenzaron a reconsiderar la importancia de la tolerancia al CO2. Investigadores de Japón, Australia, Francia y Estados Unidos empezaron a publicar estudios de laboratorio que respaldaban lo que miles de pacientes ya habían experimentado: que la reducción voluntaria de la respiración podía estabilizar la actividad del sistema nervioso autónomo, disminuir la inflamación y mejorar la función pulmonar. Aún así, el método seguía enfrentándose a detractores. Un problema particular era la falta de estandarización. Cada instructor enseñaba una versión ligeramente distinta. Unos enfatizaban retenciones suaves, otros respiraciones mínimas prolongadas. Algunos recomendaban caminar o trotar mientras se limitaba la inhalación. Este mosaico de interpretaciones provocó inconsistencias en los resultados clínicos. Pero incluso entre el ruido, los patrones empezaron a emerger. Uno de los patrones más sólidos, uno que confirmaba la intuición de Buteyko y la experiencia de Sato Peck, era que el cuerpo humano funcionaba mejor cuando desarrollaba una mayor tolerancia al dióxido de carbono. No solo respiramos demasiado por hábito, sino porque nuestro organismo había perdido la capacidad de sentirse cómodo con niveles ligeramente más elevados de CO2, y esa pérdida tenía un costo fisiológico. Los científicos modernos comenzaron a describir esta condición como una sensibilidad disfuncional al CO2, casi una fobia corporal programada. El cuerpo percibía como una amenaza lo que en realidad era un estímulo necesario, y esto desencadenaba un ciclo de sobrerrespiración, estrés y desequilibrio químico. Pero con entrenamiento adecuado, esta sensibilidad podía revertirse. Aquí es donde el trabajo de Buteyko empezaba a verse, con mayor claridad, no como una anomalía soviética o una extravagancia pseudocientífica, sino como un anticipo de la respiración funcional moderna, el reconocimiento de que el cuerpo opera mejor cuando respira menos, pero mejor. Las historias de casos continuaron llegando, algunas sorprendentes, otras humildes, pero igual de reveladoras, y la evidencia empezó lentamente a inclinarse hacia una verdad incómoda, pero poderosa, que la respiración humana moderna estaba rota, y que arreglarla no requería máquinas, ni medicamentos, ni tecnología avanzada. Solo requería aprender a dejar de hacer en exceso lo que todos hacemos cada día sin pensarlo siquiera: respirar. En esta parte del libro me encuentro con una idea que, aunque al principio puede sonar contraintuitiva, cada vez toma más fuerza cuando la veo respaldada por datos. Respirar menos, no más, puede ser una herramienta terapéutica real para personas con asma y otros problemas respiratorios. El trabajo de la doctora Alicia Meuret es una de las piezas más contundentes. Ella tomó a pacientes asmáticos, los monitoreó durante semanas con un capnómetro y empezó a entrenarlos para elevar sus niveles de CO2 respirando menos. Y lo sorprendente es que, al final del estudio, la mayoría no solo había aumentado ese nivel,
sino que también había reducido ataques, mejorado la función pulmonar y abierto las vías respiratorias. Lo interesante es que todos describían sentirse mejor respirando menos aire del que creían necesitar. Esto confirma lo que muchos médicos y pacientes han observado durante décadas, que cuando hiperventilamos crónicamente, el cuerpo entra en una especie de error biológico. Sentimos que nos falta aire cuando en realidad estamos expulsando demasiado CO2, y esa pérdida altera el pH sanguíneo, interfiere con funciones celulares y termina tensando más al sistema respiratorio. Es un círculo vicioso. Aquí aparece también la figura de Buteyko, y aunque sus afirmaciones más extremas lo alejaron de la medicina formal, hay algo innegable. Parte de su intuición fisiológica era correcta. Respirar menos alivió síntomas en miles de personas. Ensayos clínicos en distintos países mostraron reducciones muy significativas en falta de aire, dependencia de medicamentos paliativos y calidad de vida general. Incluso otros métodos, como el Pavword inglés, llegaron a las mismas conclusiones desde un enfoque totalmente diferente. Lo curioso es que nadie tiene una explicación definitiva sobre por qué respirar menos funciona tan bien. Lo que sí está claro es que el cuerpo opera como un sistema químico extremadamente delicado. Cuando respiramos de más, alteramos el pH, y para compensarlo, los riñones tienen que taponar ese desequilibrio liberando bicarbonato, lo que con el tiempo agota minerales esenciales como magnesio, fósforo y potasio. Esta pérdida afecta músculos, nervios, huesos y finalmente la respiración misma. Es una cadena de compensaciones que termina rompiendo el sistema. Esto no significa que todas las personas con enfermedades respiratorias sufran por CO2 bajo. Hay excepciones como el enfisema, que funciona al revés. Pero sí, es cierto que la mayoría vive atrapada entre inflamación, estrés y una respiración que funciona a golpes. Y ahí es justamente donde el entrenamiento respiratorio lento tiene un impacto muy real. Durante el experimento del autor en Stanford y en sus conversaciones con instructores de estas técnicas, se repetía la misma historia. Personas que no encontraban alivio en tratamientos tradicionales, pero que empezaron a mejorar cuando aprendieron a respirar menos y más lento. Técnicas distintas, nombres distintos, pero siempre la misma idea central: aumentar los intervalos entre inhalación y exhalación. Y aquí aparece un patrón fascinante. La naturaleza favorece los ritmos lentos. Los animales que respiran más despacio y tienen pulsos más bajos viven más tiempo. Lo mismo se ve en prácticas milenarias como el yoga y la meditación. Lo mismo enseñaban maestros como Iyengar. Lo mismo descubrían monjes, atletas de élite y supervivientes de traumas físicos severos. Todo converge en un punto: la respiración óptima humana ronda a las 5.5 respiraciones por minuto, unos 5.5 segundos inhalando y 5.5 exhalando. Este es el ritmo al que el cuerpo entra en su estado más equilibrado. Y lo más impresionante es que prácticamente cualquiera puede practicarlo: asmáticos, deportistas, personas con estrés crónico o simplemente quienes quieran sentir más estabilidad fisiológica. Al final, lo que muestra esta parte del libro es algo muy simple pero poderoso. Gran parte de los problemas respiratorios modernos no vienen de falta de aire, sino de exceso. Nuestro cuerpo funciona mejor cuando aprende a respirar menos, pero mejor, y practicar unos minutos al día puede cambiar por completo cómo nos sentimos.